Muy bien, como les estaba diciendo, las cartas paulinas estaban separadas en 13 cartas, desde Romanos hasta Filemón. Luego tenemos la carta a los romanos, que ya vimos que está, el remitente es Pablo, el destinatario de la iglesia de Roma, y está escrita por Tercio, aunque Pablo la había dictado, ¿verdad? Es una exposición teológica completa del plan de salvación, de Dios para salvación. No por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, ¿va? Habla sobre los débiles y fuertes en la fe y otros deberes cristianos, ¿verdad? Pablo da como ejemplo al padre de la fe, que es Abraham. Da como ejemplo a Abraham, que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿verdad? Hace poco yo me recuerdo que creo que estaba predicando el hermano Jenser cuando mencionó en Romanos, capítulo 1, versos 18 o 16, y donde dijo que porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Y de ahí cabal está la cita, mas el justo por la fe vivirá. Entonces nosotros vivimos por fe, ¿verdad? No es de que vivamos en el sentido de como vive toda la gente, sino que vivimos para Dios, ¿verdad? Porque creemos en Dios y porque sabemos que un día vamos a estar con Dios, ¿verdad? Entonces, ahí en la ilustración que usted va a poder ver en el video, yo coloqué una rama de olivo. ¿Por qué coloqué una rama de olivo en la ilustración? Porque Pablo da ese ejemplo. Ustedes saben que el Dios que nosotros adoramos, el Dios a quien nosotros servimos, no era nuestro. Él era el Dios de Israel. Y ninguno de nosotros que estamos acá somos israelitas. En la carne, no lo somos. Somos gentiles para ellos. Pero Pablo da el ejemplo de la rama de olivo, cómo vino Dios e injertó ramas nuevas. Y esas ramas nuevas somos nosotros. Y formamos parte ahora del pueblo de Dios. Sin embargo, decía Pablo que si la rama se revela, puede ser quitada. Y sin embargo, muchos del pueblo de Dios que no reconocieron a Jesús como el Mesías, también fueron quitados de esa rama. ¿Por qué? Porque no reconocieron al enviado de Dios. El texto bíblico que yo comparto en este libro de Romanos es Romanos capítulo 12, verso 20. Usted puede buscar ahí Romanos capítulo 12, verso 20. Y cuando lo tenga, puede glorificar a Dios con un fuerte amén y ponerse sobre sus pies. Gloria a Dios. Romanos capítulo 12, verso 20. Dice así la palabra: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Puede sentarse, hermano. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra, hermanos? Que nosotros ya no podemos ser igual como éramos antes. Como el mundo se mueve. El mundo se mueve que si aquel me hace mal, yo le hago el doble. Que si me las debe, me las paga. ¿Verdad? Nosotros tenemos que tratar la manera, por muy enemigo mío que sea alguien, si tiene necesidad, cubrirle la necesidad. Aleluya. Miren que cuando hablamos de testimonio, muchas veces pensamos que es no decir malas palabras, no juntarse con los amigos, no ir a pasear y un montón de cosas. Pero un buen testimonio, hermano, es cuando usted perdona a su enemigo. Cuando usted ama a su enemigo. Ese es un buen testimonio. Yo conozco, y no voy a mencionar nombres porque no venimos aquí a acusar a nadie, pero incluso yo puedo caer en el error de tener rencor contra alguien, ¿verdad? Y yo tengo que tratar la manera de quitar eso de mi corazón, ¿verdad? Entonces eso es lo que trataba de decir el apóstol Pablo ahí. Luego de Romanos está la primera carta de Corintios. El remitente es Pablo, pero también la escribió con un hermano de nombre Sóstenes. El destinatario es la iglesia de Dios en Corinto. Carta de exhortación y enseñanza dirigida a la iglesia por sus divisiones y desórdenes en las reuniones como iglesia. Escuche bien. Pablo comienza con una acción de gracias para después hablar de las divisiones de la iglesia, otros temas abordados: Cristo, poder de Dios, el ministerio de los apóstoles, un caso de inmoralidad juzgado, litigio entre los incrédulos, problemas en el matrimonio, lo sacrificado a los ídolos, el derecho de un apóstol, el atavío de las mujeres, la cena del Señor, los dones espirituales,
junto con el amor y el orden dentro del servicio. La resurrección de los muertos entre los más importantes. Imagínense, 1 Corintios es una de las cartas que más doctrina le da a la iglesia. ¿Sí? Ahí está lo de la cena del Señor. Ningún otro apóstol habla de la cena del Señor. Imagínense solo Pablo, que Pablo ni estuvo en la cena. Pablo en ese tiempo era fariseo de fariseos y perseguía a la iglesia. Y hay de aquel que mencionaba a Cristo porque se iba apedreado o encarcelado. Pero Dios cambió su vida. Y cambió su vida para hacer muchas cosas buenas, y entre ellas dar esta doctrina. Él habla, incluso ahí en el capítulo 15, habla de la resurrección de los muertos. Él explica cómo vamos a resucitar nosotros. Aleluya. En el capítulo 14 habla sobre los dones espirituales y sobre la preeminencia del amor. En el capítulo 13, sobre el orden que debe de haber en la iglesia. Entonces Pablo fue un hombre, con una sabiduría tremenda que Dios utilizó para establecer la doctrina dentro de la iglesia. Yo tengo ahí en la ilustración la cena del Señor. Como repito, Pablo no estuvo ahí, pero Dios le reveló a Pablo cómo tenía que hacer la iglesia. Por eso dice ahí que habían desórdenes en la iglesia, porque cuando era la cena del Señor, porque era una cena normal, no era como nosotros la hacemos acá, que un pan y un vasito de agüita o de vino. No era así, era una cena. Entonces la gente llegaba a comer, llegaba a saciarse de comida. Entonces ellos no comprendían que eso era algo solemne, que no era una reunión para ver quién come más, sino que era para meditar sobre ese acto que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que entregó su vida y su sangre por nosotros. Entonces él habla especialmente en eso. Yo tomé como cita bíblica 1 Corintios capítulo 6 verso 7, que dice así: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Fíjense que la iglesia de Corinto era una iglesia muy especial, porque unos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Apolos, otros decían que eran de Cefas, que es Pedro, y otros decían que eran de Cristo, pero hacían de menos a los demás. En total que había una división tremenda. No se cree que la división existe solo hoy en día. La división viene desde que Cristo estableció la iglesia. Y fíjense que cuando ellos se establecieron, otro de los problemas de la iglesia de Corinto era que tenían pleitos entre ellos. Así es que la hermana no me deja orar, solo ella quiere orar, es que ella solo ella quiere cantar. Mire que la hermana me hizo esto, que el hermano me hizo esto. Ah, el hermano Cristian me quedó debiendo 100 quetzales y ya no me los pagó, ¿va? Y comenzamos, y hay hermanos que se van de las iglesias hoy en día porque el hermano le hizo una cara. Se van de la iglesia hoy en día porque el hermano ya no le pagó aquel dinero. No estoy justificando eso. La Biblia dice que no le debáis nada a nadie. Pero como ustedes saben, usted sabe perfectamente que hay hermanos que están en proceso de aprendizaje. Entonces por eso es que dice Pablo: ¿por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudados? Como Cristo lo ha sufrido muchas veces por nosotros. ¿Cuántas veces usted no le ha dicho a Cristo: Señor, yo te serviré, y al otro día no viene a la iglesia? ¿Cuántas veces no le hemos dicho a Cristo: Señor, si me sacas de esta, yo te serviré siempre? Y por una media fiebre ya no vamos a la iglesia. Ah, porque aquel hermano ya me hizo algo y ya no vamos a la iglesia. Entonces, si Jesús sufre el ser defraudado por nuestras palabras, ¿por qué nosotros no podemos sufrir el ser defraudado por un hermano? Aleluya. Y reconocer que todos somos seres humanos. No deje venir a la iglesia porque alguien le hizo una carita. De repente el hermano le estaba con nervios y se estaba ahí. Entonces usted, tranquilos, hombre, ¿verdad? Tal vez usted lo saludó y no le contestó, y tal vez el hermano se bañó, pero no se limpió las orejitas. Entonces, hay que saber que de todo pasa, ¿verdad? Entonces, aprendamos a comprender a nuestros hermanos, ¿amén? Va. De ahí tenemos 2 Corintios, escrita por Pablo y el hermano Timoteo. Por los dos. Pablo habla sobre sus aflicciones y perdona a un ofensor. Imagínense, Pablo se pone como ejemplo: perdona a un ofensor. Habla sobre vivir por la fe. Se regocija del arrepentimiento de los corintios, porque la primera epístola produjo en ellos un arrepentimiento.
Y él lo supo y dijo, qué bueno, que hay un cambio en ustedes. También habla sobre una ofrenda para los santos, defiende su ministerio, habla sobre su traslado al tercer cielo. Ustedes saben que Pablo llegó al tercer cielo, fue arrebatado al tercer cielo, donde fueron dadas palabras inefables que no le es permitido al hombre expresar. Pablo no dijo todo lo que sabía, porque hay cosas que el Señor le dijo, bueno, esto no lo vas a decir. Esto se sabrá el día que la iglesia esté aquí conmigo, ¿verdad? Y sigue diciendo, y también habla sobre el aguijón y la carne. Hermanos, muchas veces nos tenemos que sufrir ciertas cosas porque así es la voluntad de Dios, ¿verdad? Tal vez usted anda ahí con una rodilla mala y usted le pide al Señor, Señor, cúrame, cúrame, y la rodilla no se cura porque Dios quiere ver qué tanta paciencia, si usted lo sigue a Él solamente por las curaciones o porque lo sigue a Él porque en verdad lo ama, ¿verdad? Tal vez no me sale el trabajo que yo quiero y no estoy ganando lo que yo quiero, pero yo sigo buscando de Dios, ¿verdad? Porque yo estoy agradecido con Él por mi salvación, porque Él se ha convertido en mi Rey y mi Salvador. En la ilustración que yo puse en este libro, puse un ángel de luz. Ahí miran, para los que van a ver el video, ahí van a ver un como ángel de luz. Porque en 2 Corintios capítulo 11, verso 14 dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Yo quiero decirle que cuando el enemigo quiera venirlo a usted a engañar, nunca se le va a aparecer con cachitos, con cola de rojo, no. El enemigo, si es posible, se hace pasar por un ángel. Ahí hay mucha gente, muchas denominaciones cristianas que se guían por lo que dijo un ángel, que se guían por lo que dijo una aparición, que en vez de guiarse en lo que dice la palabra de Dios. Uno tiene que guiarse por lo que dice la palabra de Dios. Ahí yo puedo identificar si ese ángel de luz viene de Dios o no viene de Dios. Pero si no leemos la palabra, si no escudriñamos las escrituras, fácilmente nos puede engañar el enemigo. Y el enemigo nos puede engañar también por medio de un predicador. Usted puede para aquí un predicador y usted decirle amén a todo, y de repente lo que está diciendo amén no es como Dios quiere, ¿verdad? Por eso es importante, hermanos, que nosotros como cristianos no utilicemos la Biblia solo cuando vayamos al culto, sino que la utilicemos siempre, que tratemos la manera de leerla siempre. Amén. De ahí viene el libro de Gálatas. El remitente nuevamente viene siendo Pablo, y es para todos los hermanos que estaban con él, y todos los hermanos que estaban con él, ellos son los remitentes. Destinatario y la iglesia en Galacia. Pablo explica que no hay otro evangelio, que el Espíritu se recibe por la fe. Habla del pacto de Dios con Abraham y del propósito de la ley. Exhorta no volver a la esclavitud de la que Cristo nos hizo libres, permaneciendo firmes en esa libertad. Habla sobre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Ojo que no dice frutos de la carne, obras de la carne y el fruto, no los frutos. Usted va a decir, pero hermano Cristian, no, los frutos son 9, pues, paz, benignidad, templanza, mansedumbre, amor, fe. Esas son las características del fruto. Cuando usted tiene el fruto del Espíritu Santo, va a tener amor. Cuando usted tiene el fruto del Espíritu Santo, va a tener paz. Cuando usted tiene el fruto del Espíritu Santo, va a ser paciente, no se va a desesperar. Entonces, por eso usted tiene que anhelar ese fruto del Espíritu Santo. Y si ese fruto del Espíritu Santo está completo en usted, usted va a poder vivir en paz, va a poder vivir en gozo, va a poder darle amor a sus enemigos, ¿verdad? Entonces, Pablo habla también ahí sobre que no hay otro evangelio, porque la gente comenzó a tergiversar el evangelio. Y por eso es de que yo puse ahí en la ilustración un ángel con un rollo extendido. ¿Por qué? Porque le decía yo que el enemigo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y un mismo ángel puede venir a usted a predicarle un evangelio diferente. Perdonen que mencione a otra religión, pero los mormones creen en el libro de Mormón porque fue el ángel Moroni que le dio el otro evangelio, que es el libro de Mormón que usan ellos. Entonces la palabra habla claro. Si José Smith hubiera leído la palabra, si le hubiera pedido sabiduría a Dios, él se hubiera dado cuenta que ese era un engaño del enemigo. Así es. Entonces dice en Gálatas capítulo 1 verso 8, está hablando Pablo. Mire que es Pablo. Dice Pablo,
mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Usted sabe qué es anatema? Muchos me van a decir maldito. Muchos traducen la palabra anatema como maldito, pero anatema no significa exclusivamente maldito. La palabra anatema significa alguien que estuvo con Dios y se separó de Dios. Por eso es que usted sabe que los ángeles de luz, que son los ángeles que sirven al enemigo, a Satanás, ellos estuvieron con Dios en el principio. Pero dice la palabra de Dios que la tercera parte de los ángeles se rebelaron y se fueron junto con Satanás. Entonces ellos se convirtieron en anatemas porque se separaron de Dios. Entonces, ¿por qué dice Pablo más y aún nosotros? Por ejemplo, ellos como siervos de Dios, por ejemplo, yo que predico la palabra de Dios, me comienzo a desviar y comienzo a enseñar otro evangelio, me estoy separando de Dios y por lo tanto me convierto en anatema. Ahora dígame usted si sí o no, alguien que se separa de Dios, ¿estará bajo bendición o bajo maldición? Bajo maldición, porque me estoy separando de mi Padre Celestial. Entonces, por eso es importante que yo sepa distinguir, porque puede venir un ángel del cielo y predicarme un evangelio diferente. Usted tiene que ver si lo que el ángel está predicando es conforme. Y mire, disculpe hermano, puede venir una profecía, una palabra profética, pero si la palabra profética no es de Dios, no está de acuerdo a la palabra de Dios, lo siento mucho, yo le digo no. Ahí cada quien mirará, pero yo prefiero obedecerle a lo que Jesús dejó, no a otro evangelio. Pues es importante leer la palabra de Dios. Efesios. Ojo que con eso no estoy diciendo que no haya profecías. Claro que hay profecías. Pero para poder usted distinguir una profecía que viene de Dios y una que no viene de Dios, tenemos que leer la palabra de Dios. Efesios. El remitente es Pablo, destinatarios santos y fieles en Cristo Jesús en Efeso. Pablo desea bendiciones espirituales en Cristo. Habla sobre que son salvos por gracia, sobre la reconciliación por medio de la cruz, sobre la unidad del Espíritu y la nueva vida en Cristo y andar como hijos de luz. También habla sobre ciertos deberes cristianos, y la armadura de Dios. Aquí no se menciona la armadura de Dios. Es más, en la ilustración que yo hice en el video, dice, está la armadura de Dios, y ahí señala las 6 partes que menciona Efesios capítulo 6, que es el yelmo de salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y las sandalias del Evangelio. Un verdadero guerrero de Dios tiene que llevar esta armadura, ¿verdad? Y no es una armadura física, es algo espiritual, ¿verdad? Dice en Efesios capítulo 4, verso 12, y Él mismo, o sea Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Los 5 ministerios, ¿verdad? Que es necesario para el crecimiento de la iglesia, ¿verdad? Pues es importante, hermano, que aquí en la iglesia haya evangelistas, haya gente que diga, heme aquí, yo iré, ¿verdad? Que haya gente que diga, bueno, yo también quiero pastorear en la iglesia, yo quiero enseñar en la iglesia, ¿entienden? Que hayan profetas, que haya gente realmente usada por Dios, que Dios le dé ese don espiritual de profecía y que pueda venir una profecía personal para alguien que le diga, dice el Señor que no vayas a ese trabajo porque ahí no te va a ir bien. ¿Ya qué bonito sería usted? Tal vez pensando en si acepta o no acepta el trabajo y de repente ese trabajo no es de bendición y alguien se lo puede revelar, ¿verdad? O inclusive uno anda caminando algo chueco, ¿va? Y de repente alguien le dice al Señor que enderezca su vida, ¿verdad? Entonces, qué bonito cuando Dios le habla a uno, ¿verdad? Y hay que seguir adelante, ¿verdad? En Filipenses, es la siguiente carta, la escribe Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Los destinatarios son todos los santos que están en Cristo Jesús en Filipos, con los obispos y diáconos. Pablo escribe una oración por la iglesia, habla sobre vivir es Cristo y el morir es ganancia. Habla sobre la humillación y exaltación de Cristo. Habla sobre proseguir al blanco y de regocijarse en el Señor siempre. Yo puse ahí como ilustración a Jesucristo a la par del Padre, porque eso habla de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo. Esto está, si no estoy mal, en Filipenses capítulo 2. No sé si estoy mal o no,
Filipenses capítulo 2 creo que es, donde dice que él se hizo hombre, y siendo hombre se hizo siervo. Y siervo fue a muerte, y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios lo exaltó sobre todos, estando a la diestra del Padre, ¿verdad? En Filipenses capítulo 2, versos 10-11, cabal en el capítulo 2 estaba. Pero en el verso 10-11, aquí sí tomé 2 versículos por lo bonito que dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Verdad? Entonces, ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, incluso de aquellos que se burlan hoy de los que seguimos a Cristo. Va a llegar un día en que se van a tener que reconocer que Él es el Señor. Amén. Colosenses. El remitente es Pablo y el hermano Timoteo, destinatario los santos y fieles hermanos en Cristo en Colosas. Pablo ora por sabiduría espiritual para ellos. Habla sobre el ministerio de reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Da a conocer su ministerio a los gentiles sobre la plenitud de vivir en Cristo. La diferencia entre la vida antigua y la nueva. También habla de algunos deberes sociales de la nueva vida. En el 4:16 de Colosenses habla sobre la carta a los laodicenses, que no se encuentra en el canon bíblico, pero muestra que los cristianos sí tenían acceso a parte del Nuevo Testamento. O sea, los cristianos sí leían esas cartas antes de que esto se convirtiera en un solo libro por medio de la Santa Biblia. También puse ahí una ilustración donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. El texto bíblico que tomé fue Colosenses capítulo 3 verso 1, que dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nosotros tenemos que buscar las cosas de arriba, ¿va? Nuestro objetivo principal. Eso no quiere decir que yo deje de estudiar. Eso no quiere decir que yo deje de prepararme secularmente, sino que nuestro objetivo principal es estar un día con el Señor. Ese tiene que ser nuestro objetivo principal. Amén. Luego tenemos el primer libro de Tesalonicenses. El remitente es Pablo, Silvano y Timoteo. El destinatario de la iglesia de Dios Padre en el Señor Jesucristo en Tesalónica. Pablo inicia poniéndose como ejemplo a las demás iglesias. Habla sobre su ministerio para con ellos, explica su ausencia, habla sobre la vida que agrada a Dios y sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí creo que se me olvidó poner, puse una imagen. La imagen está hablando sobre los que resucitan, los muertos en Cristo que resucitan primero, ¿va? Entonces, ahorita todos están esperando la resurrección de los muertos. Y cuando el Señor venga con voz de trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que hayan quedado van a ser transformados para recibir al Señor juntamente con ellos en el aire. Así dicen en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Entonces yo tomé el texto bíblico que dice en el 2:6: ni buscamos gloria de los hombres, ni vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. ¿Por qué le menciono esto? Porque quienes escribieron esta carta, si ustedes se recordarán, era Pablo, Silvano y Timoteo. Quiero decirle que Pablo no era uno de los 12 apóstoles, ni Timoteo, ni Silvano. Pero ellos dicen acá: ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. O sea que los 3 eran apóstoles de Cristo. No eran los 12 que estuvieron con Jesús, que van a estar sentados en los 12 tronos. No eran de ellos, pero sí existía el apostolado. Ahora bien, cualquiera puede llamarse apóstol, pero ser apóstol es diferente. ¿Me entienden? Es como que si yo me diga profeta y no profetice, sería ilógico, ¿verdad? Cualquiera puede llamarse profeta, pero de repente está profetizando de su corazón. Dios no le ha dado el don. Yo le quiero comentar a usted, se lo comento sin la intención de hacer quedar mal a nadie, ni voy a mencionar nombre, pero yo conocí a una pareja de profetas que cuando yo me casé, me recuerdo perfectamente que se me olvidó invitarlos. Y yo me casé, y todo alegre. Cuando volvimos a ir a la iglesia,
el hermano me dice, el Señor me dice, me profetizó él, que en una limusina va a llegar tu esposa a la boda. Y yo dije, ¿será que me voy a volver a casar? pero no era eso. Él estaba profetizando de su corazón. Como yo no lo había invitado, él no sabía que yo ya me había casado. Pero yo le doy eso como ejemplo. Es que, mire hermanos, la gente que profetiza solamente porque lo sintió en su corazón y no se lo dijo el Señor, no saben a qué clavos se están metiendo. Así es. ¿Verdad? Es como que alguien se diga pastor y no pastorea la iglesia. O como alguien que se diga maestro y en vez de enseñar más enreda al pueblo. ¿Verdad? Entonces tenemos que saber que no vamos tras títulos, sino que le queremos servir a Dios de la mejor manera posible. Amén. Muy bien. De ahí tenemos la carta a la primera de Tesalonicenses. Yo creo que aquí puse dos. Aquí creo yo sí que puse dos textos. El 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 16 dice: porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Verdad? Lo puse porque en la imagen que yo había puesto ahí como referencia está esto escrito, pero está en inglés. Yo dije, tal vez algún hermano no va a entender ahí el inglés, ¿va? Entonces vamos a ponerlo en español, ¿va? En Spanish. Bueno, la segunda de Tesalonicenses dice: remitentes Pablo, hermano y Timoteo, destinatario, iglesia de Tesalónica, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, habla sobre el juicio a los pecadores en la venida de Cristo, de la manifestación del hombre de pecado y la apostasía, que somos escogidos para salvación, que la palabra de Dios sea glorificada y el deber de trabajar para Cristo. Entonces ahí yo pongo una ilustración donde está el hombre de pecado poniéndose una corona y una persona haciéndole reverencia. Cuando el hombre de pecado se manifieste, no va a creer que va a decir, yo soy siervo de Satanás. No. Él, si es posible, se va a decir que es siervo de Dios. Y por eso es importante que nosotros estemos preparados para no ser engañados. En 2 Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Ahorita vamos a aprender lo que es la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Después de eso vendrá nuestro Señor. En la primera epístola de Timoteo, Pablo le habla a Timoteo, verdadero hijo de la fe. Pablo le da una advertencia contra las falsas doctrinas. Le habla sobre su ministerio, le da instrucciones sobre la oración. Habla sobre los requisitos de los obispos o pastores, requisitos de los diáconos. Habla sobre el ministerio de la piedad, predice la apostasía, le habla de los deberes cristianos, la piedad y el contentamiento, y le exhorta a pelear la buena batalla de la fe. Yo puse ahí como una ilustración un lobo disfrazado de oveja. Ahí viene por qué. Porque la apostasía, como repito, va a venir disfrazada. Va a venir con apariencia de verdad, pero negará la eficacia de la misma, porque la verdad está en Cristo Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, en 1 Timoteo 4:1 dice: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Imagínense, hermano, escuchando a espíritus engañadores. Si son espíritus engañadores, ¿qué significa engañador? Que se va a hacer pasar como algo bueno, cuando realmente es algo malo. Que va a engañar a la gente. Por eso que Jesús decía, cuando él estaba ahí, en el capítulo 24, le habla a sus discípulos y les dice: mirad que nadie se engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: aquí está el Cristo, que a muchos engañarán, si fuere posible, hasta los escogidos. Amén. Imagínense. Entonces tenemos que tener cuidado, por eso que hay que leer la palabra de Dios. Y doctrina de demonios, imagínense, si una doctrina no es de Dios, entonces ¿de quién es? Vale. Hay que tener cuidado, porque no a toda doctrina hay que decirle que sí. Así sea un apóstol el que lo esté enseñando, hermano. Disculpe. Si usted pone a un apóstol sobre la palabra de Dios, ahí hay problema. ¿Verdad? Por ejemplo, yo puedo venir aquí a predicarle muy bonito, pero si usted está viendo con la Biblia que lo que yo estoy predicando es incorrecto, usted no me lo reciba. Usted reciba lo bueno y deseche lo malo. Y hay de mí si yo comienzo a predicar cosas que no son bíblicas.
porque Dios me pedirá cuentas, ¿verdad? Entonces, segunda de Timoteo dice que le manda a Timoteo a ser un buen soldado de Jesucristo, un obrero aprobado. Le habla sobre el carácter de los hombres en los días finales, lo insta a que predique la palabra correctamente, y de último le da instrucciones para cuando llegue a visitarle. Ahí hay una ilustración, y yo creo que aquí voy a terminar por la hora, con la segunda de Timoteo. Aquí voy a terminar por la hora para poder continuar el siguiente día y terminar de una vez. Hay una ilustración sobre un soldado. Yo no sé, cuando ustedes miren el video, para los que miren el video en YouTube, esa ilustración de ese soldado es de una película que se llama Hasta el último soldado. No sé cuántos la han visto, pero es de un soldado cristiano que va a la guerra. Pero él se enlista en la guerra, pero él no se enlista para portar arma. Usted sabe que entre los soldados hay soldados que son médicos. Entonces, en los que están en la batalla tiene que haber un médico para que cuando alguien reciba un balazo o alguien le pase algo o caiga en una mina, el que es médico lo va a curar, ¿me entienden? Pero este soldado, ¿viene qué pasó? Que ellos comenzaron a perder en la batalla y tuvieron que retirarse. Y ahí viene qué hizo este soldado, arriesgando su vida, se fue a traer hombre por hombre a la batalla y los calaba y miren, y él cansado, él iba por otro, y por eso la película se llama Hasta el último hombre. Entonces, hermanos, ser un buen soldado de Jesucristo es amar las almas que están allá afuera. Un verdadero soldado de Jesucristo ama al pecador, ama al hermano caído. No lo va a pisotear más. Le va a decir: Cristo te ama, levántate, mira, yo te ayudo. Así es. Nos vamos a apoyar en el nombre de Jesús. Cuando usted mire que un hermano deja venir, una hermana deja venir, vaya y háblale: mira, te extrañamos en la iglesia. Y adivina quién te extraña más: Jesús. Aleluya. Él te ama. Sí, pero mira, yo le fallé, no importa, dale adelante. Él dice que al que a mí viene, yo no lo echo fuera. ¿Verdad? Denle palmas al Rey de Reyes.